¿Han escuchado alguna vez acerca de la Septuaginta? Este texto antiguo, rodeado de misterio, no solo ha formado nuestra interpretación de la Biblia, sino que también ha influenciado profundamente a la civilización occidental. Considerado por muchos como un manuscrito poderoso y controvertido, ha sido visto como una amenaza por destacadas autoridades religiosas y políticas a lo largo de la historia. En este video indagaremos en la esencia de la Septuaginta, explorando los motivos de su creación y cómo se convirtió en uno de los documentos más trascendentales para la humanidad. Nos adentraremos especialmente en los aspectos más disputados del texto, donde se revelan los misterios de sus traducciones, los conflictos que provocó y cómo desafía las creencias establecidas sobre la Biblia. La Septuaginta, conocida como la primera traducción griega de los textos hebreos, emergió en un contexto de diversidad cultural en Alejandría. Según la leyenda, fue Ptolomeo II quien encargó la obra, buscando integrar a la comunidad judía a la cultura helenística dominante. A través de su historia, este texto no solo ha sido un puente entre el judaísmo y el helenismo, sino también un espejo de las tensiones políticas y religiosas de la época. Los 72 eruditos judíos, seleccionados por su sabiduría, enfrentaron el monumental desafío de traducir la Torá de hebreo a griego. Este proceso, idealmente armonioso, estuvo lleno de complejidades lingüísticas y teológicas, pues cada palabra debía transmitir el sentido original sin traicionar el espíritu de la ley divina. Según el libro de Éxodo 24:4, Moisés escribió todas las palabras del Señor, lo que resalta la importancia de una traducción fiel. A lo largo de los años, la Septuaginta ha sido tanto venerada como criticada. Para algunos, representa una adaptación necesaria de los textos sagrados a un nuevo idioma y audiencia. Para otros, una distorsión de las palabras originales entregadas a Moisés en el Sinaí. Este dualismo refleja no solo la complejidad de la traducción bíblica, sino también el eterno debate sobre la interpretación de los textos sagrados. A medida que avanzamos en nuestro viaje por la historia de la Septuaginta, es esencial recordar que cada palabra traducida ha sido un esfuerzo por preservar la accesibilidad y relevancia de las enseñanzas bíblicas en un mundo en constante cambio. Este primer paso nos prepara para explorar más a fondo los detalles de su creación y su impacto en la historia religiosa y cultural. El origen de la Septuaginta se narra de manera fascinante en la Carta de Aristeo, un documento que detalla cómo Ptolomeo II deseaba una copia de las leyes judías en griego para la prestigiosa Biblioteca de Alejandría. Este texto, considerado por algunos como parte de la literatura pseudoepigráfica, proporciona una cuenta detallada y estilizada del proceso de traducción y los eventos milagrosos asociados a él. Según Aristeo, el proceso no solo requería la erudición de los traductores, sino también la intervención divina. Cada uno de los 72 eruditos trabajó en aislamiento y, milagrosamente, todos produjeron traducciones idénticas, como se narra en el libro de Nehemías 8:8, donde se explica que leer en el libro de la ley de Dios de manera clara y dar el sentido ayudó a entender la lectura. La carta no solo enfatiza la precisión de la traducción, sino también el respeto que los griegos tenían por los textos judíos, un punto que servía para reforzar la autoridad de la Septuaginta entre los judíos de la diáspora. Este relato, aunque embellecido, destaca la importancia de la Septuaginta como un enlace cultural y teológico entre diferentes creencias y pueblos. El papel de la Carta de Aristeo en la legitimación de la Septuaginta es crucial, pues no solo informa sobre el origen de la traducción, sino que también refuerza su valor y precisión.
Al avanzar hacia un entendimiento más profundo de este texto, es importante considerar cómo la percepción de su autenticidad ha influido en su aceptación a lo largo de los siglos. La elección de 72 eruditos, 6 de cada una de las 12 tribus de Israel, para traducir la Torá al griego, es un testimonio de la meticulosa atención que se le quería dar al proceso. Cada traductor no solo tenía que ser un maestro en su propia lengua, sino también en griego, lo que evidencia el deseo de Ptolomeo de asegurar una traducción impecable y respetuosa. Este grupo de traductores funcionó como un puente lingüístico y cultural, facilitando no solo la comprensión de los textos sagrados en un nuevo idioma, sino también su difusión entre una audiencia más amplia. La precisión de su trabajo se ve reflejada en pasajes como Proverbios 25:11, que dice: «Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene». En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Sin embargo, el trabajo de los traductores también enfrentó críticas, especialmente por parte de aquellos que sentían que cualquier desviación del hebreo original era una traición. Este conflicto subraya la complejidad de traducir textos sagrados y el delicado equilibrio entre fidelidad y accesibilidad. A medida que exploramos más a fondo el impacto de estos traductores en la historia cultural y religiosa, es importante reconocer su papel no solo como lingüistas, sino como mediadores de una herencia que trascendería las barreras geográficas y temporales. Sus esfuerzos no solo preservaron la palabra de Dios, sino que también facilitaron su estudio y comprensión a lo largo de generaciones. Alejandría, el crisol cultural de la época, fue el escenario perfecto para la creación de la Septuaginta. Como hogar de una de las mayores bibliotecas del mundo antiguo, esta ciudad no solo valoraba el conocimiento, sino que también fomentaba el intercambio intelectual entre diversas culturas y religiones. La presencia de la Septuaginta en Alejandría permitió a los judíos de la diáspora acceder a sus escrituras en un idioma que muchos podían entender. Esto no solo fortaleció su identidad religiosa en un entorno extranjero, sino que también promovió el diálogo entre judíos y no judíos. La influencia de la Septuaginta se extendió más allá de Alejandría, influenciando el desarrollo del cristianismo y la manera en que las escrituras fueron interpretadas y utilizadas en los debates teológicos. La Septuaginta también jugó un papel crucial en la preservación de muchas obras hebreas que de otra manera podrían haberse perdido. Su uso en la comunidad cristiana primitiva, especialmente entre aquellos que no hablaban hebreo, fue instrumental para la difusión del cristianismo, como se refleja en Hechos 6:1, donde se menciona la distribución diaria a las viudas entre los discípulos de habla griega. A través de los siglos, la Septuaginta no solo ha sido una herramienta de preservación y enseñanza, sino también un puente entre fe y cultura, entre pasado y presente. A medida que avanzamos en nuestra exploración, es crucial entender cómo este antiguo texto sigue siendo relevante hoy en día.
no solo para los estudiosos de la Biblia, sino para cualquiera interesado en la historia cultural y religiosa. El desarrollo de los Targumes refleja la adaptabilidad del judaísmo a los cambios lingüísticos y culturales, asegurando que las escrituras permanecieran accesibles y comprensibles para las comunidades de la diáspora que no hablaban hebreo. Estas traducciones arameas no solo servían para explicar el texto hebreo, sino que también lo expandían, incorporando interpretaciones y aplicaciones locales que ayudaban a los fieles a relacionar las enseñanzas bíblicas con su entorno cotidiano. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. En paralelo a la Septuaginta, los Targumes jugaron un papel crucial en mantener viva la tradición oral y escrita del judaísmo fuera de Israel. Por ejemplo, el Targum de Onkelos, en Génesis, proporciona clarificaciones y detalles adicionales que enriquecen la comprensión del texto. Este enfoque de ampliación e interpretación es evidente en pasajes como Levítico 23-22, donde se explica más sobre la conducta ética y social que debe seguirse durante las cosechas. La función de los Targumes era doble, educativa y conservadora. Al traducir las escrituras al arameo, los rabinos aseguraban que todos los miembros de la comunidad pudieran entender las leyes y las historias que formaban la columna vertebral de su fe y cultura. Este proceso no solo refleja un respeto profundo por la palabra escrita, sino también por la necesidad de hacerla relevante para cada generación. Cerrando este segmento sobre los Targumes, reconocemos su valor como puentes entre la ley antigua y las comunidades contemporáneas de la época. Al igual que la Septuaginta, estos textos no solo transmitieron conocimientos religiosos, sino que también fomentaron una comprensión más profunda de la fe judía en un contexto cambiante. Al pasar a la siguiente sección, continuaremos explorando las dinámicas de traducción y adaptación que caracterizan la historia de la Septuaginta y su impacto perdurable en la cultura y la religión. El uso del griego y del arameo en la traducción de las escrituras hebreas no solo facilitó su difusión entre audiencias más amplias, sino que también introdujo nuevos matices lingüísticos y culturales. La Septuaginta, al ser escrita en griego, jugó un papel crucial al hacer accesible el texto hebreo a los judíos helenizados y a los primeros cristianos, quienes utilizaban principalmente el griego. Este acceso permitió una mayor propagación del judaísmo y el cristianismo en el mundo greco-romano. Al mismo tiempo, el arameo, utilizado en los Targumes, ayudó a preservar las enseñanzas judías entre las comunidades que habían adoptado este idioma tras el exilio babilónico. Los Targumes no solo traducían, sino que explicaban y adaptaban las escrituras para su uso en la liturgia y la enseñanza, lo que refleja una profunda interacción entre la lengua y la práctica religiosa. Esto demuestra cómo la lengua puede influir en la percepción y la práctica de la fe. La introducción de lenguas como el griego y el arameo también llevó a debates sobre la precisión y la autenticidad de las traducciones. Mientras que algunos eruditos y líderes religiosos veían estas traducciones como una traición a la palabra original dada en hebreo, otros las consideraban una necesidad vital para la supervivencia y relevancia de su fe. Esta tensión entre la fidelidad y la adaptabilidad sigue siendo un tema central en los estudios bíblicos contemporáneos.
El impacto de estas traducciones se extiende más allá de las cuestiones lingüísticas y teológicas. También incluyen cambios en la práctica religiosa y en la interpretación de los textos. La disponibilidad de las escrituras en diferentes lenguas permitió que se formaran nuevas tradiciones y comunidades religiosas, cada una con su propia comprensión de los textos. Este proceso de traducción y reinterpretación es crucial para entender la evolución del pensamiento religioso a lo largo de los siglos. La Septuaginta no es simplemente una traducción del Tanaj. Es también un reflejo de las variaciones textuales y canónicas que existían entre los judíos de diferentes regiones. Al comparar la Septuaginta con el texto masorético, que se convertiría en el estándar hebreo, emergen diferencias significativas en la estructura y el contenido de varios libros, lo que indica que los textos bíblicos estaban aún en evolución durante los primeros siglos de nuestra era. Estas diferencias tienen implicaciones profundas para la teología y la práctica religiosa, ya que cada versión puede enfatizar aspectos distintos de la fe y la moral. Por ejemplo, la Septuaginta incluye libros que no se encuentran en el canon judío más tarde establecido, como los libros de los Macabeos y la Sabiduría de Salomón, que han sido especialmente influyentes en las tradiciones cristianas. El proceso de canonización de las escrituras hebreas y su traducción al griego revela la diversidad de opiniones y tradiciones dentro del judaísmo antiguo. Este proceso no fue simplemente una cuestión de traducir palabras de un idioma a otro, sino de interpretar y decidir qué textos eran autoritativos y cómo debían ser organizados y comprendidos en diferentes comunidades. El debate sobre las diferencias canónicas entre la Septuaginta y el Tanaj continúa siendo relevante en los estudios bíblicos actuales, ofreciendo insights sobre cómo los primeros judíos y cristianos veían las Escrituras y qué textos consideraban sagrados. Esta discusión también ayuda a entender las raíces de las diferencias doctrinales entre las diversas ramas del cristianismo y el judaísmo. La Septuaginta fue fundamental en la formación del canon del Antiguo Testamento en la Iglesia cristiana primitiva. Al ser uno de los pocos cuerpos completos de las escrituras judías disponibles en griego, la lengua franca del Imperio Romano, la Septuaginta facilitó la expansión del cristianismo entre las comunidades no judías. Esto no solo ayudó a establecer las escrituras hebreas como texto sagrado dentro del cristianismo, sino que también influyó en la interpretación cristiana de las profecías mesiánicas. Los autores del Nuevo Testamento, por ejemplo, citan frecuentemente la Septuaginta en lugar del texto hebreo. Esto es evidente en citas mesiánicas, donde la traducción griega ofrecía a veces un entendimiento más directamente mesiánico que el texto masorético. Un ejemplo notable es la interpretación de Isaías 7:13 en Mateo 1:23, donde la palabra virgen proviene directamente de la traducción griega. La aceptación de la Septuaginta como autoritativa por parte de los padres de la Iglesia fue un paso clave en el desarrollo de la teología cristiana, especialmente en lo que respecta a la comprensión de Jesús como cumplimiento de las profecías judías. Sin embargo, esta aceptación también marcó el inicio de una divergencia significativa entre las interpretaciones judías y cristianas de las Escrituras, lo que eventualmente llevó a una clara distinción entre ambos grupos. Este rol de la Septuaginta en la Iglesia primitiva no solo demuestra su importancia como documento histórico y religioso, sino también como un catalizador en la formación de la identidad y doctrina cristianas. Al avanzar hacia una comprensión más profunda de este texto, es crucial reconocer cómo su uso y reverencia han modelado las tradiciones que han llegado hasta nuestros días.
La inclusión de los libros deuterocanónicos en la Septuaginta ha sido una fuente de debate y divergencia entre las diferentes tradiciones cristianas. Estos libros, que incluyen textos como Tobit, Judith y las adiciones a Daniel y Esther, no son reconocidos como canónicos por el judaísmo rabínico ni por la mayoría de las denominaciones protestantes, pero son considerados sagrados en las iglesias católica y ortodoxa. La presencia de estos textos en la Septuaginta sugiere que hubo una aceptación más amplia de estos libros en algunas partes del judaísmo helenístico y en la iglesia cristiana primitiva. Estos textos ofrecen perspectivas únicas sobre la fe, la moral y la historia judía, y han enriquecido la tradición espiritual y ética de las comunidades que los incluyen en su canon. El debate sobre su canonicidad resalta la complejidad del proceso de formación del canon bíblico, que no se basó únicamente en consideraciones teológicas, sino también en factores históricos, culturales y políticos. La decisión de incluir o excluir ciertos libros ha influenciado la teología, la liturgia y la educación religiosa de innumerables fieles a lo largo de los siglos. A pesar de las controversias, los libros deuterocanónicos continúan siendo un testimonio de la diversidad dentro del cristianismo y del judaísmo, mostrando cómo diferentes comunidades valoran distintos textos que les hablan a sus circunstancias y necesidades espirituales. Al explorar estos textos, no solo ampliamos nuestro entendimiento de la historia bíblica, sino que también apreciamos la riqueza de la tradición que nos ha sido transmitida. Las diferencias textuales entre la Septuaginta y el texto masorético no son meras variaciones lingüísticas, tienen profundas implicaciones teológicas y doctrinales. Estas diferencias pueden alterar la interpretación de conceptos clave, rituales y profecías, afectando así la teología y la práctica religiosa de las comunidades que se basan en estos textos. Un ejemplo destacado de estas diferencias es el tratamiento de ciertos términos y frases que cambian el entendimiento de los atributos de Dios y su relación con la humanidad. Por ejemplo, en algunos pasajes, la Septuaginta emplea términos que enfatizan la misericordia y la proximidad de Dios, mientras que el texto masorético puede presentar un énfasis en la majestuosidad y el juicio divinos. Estas diferencias afectan la teología de la gracia, la redención y el juicio en las comunidades judías y cristianas. Las variaciones en la narrativa y en los mandamientos pueden influir en la práctica litúrgica y ética. Por ejemplo, las variaciones en las leyes dietéticas y en las instrucciones sobre los festivales religiosos pueden llevar a prácticas distintas dentro de las comunidades que siguen uno u otro texto. Estas discrepancias subrayan cómo la interpretación de las Escrituras puede divergir significativamente, dependiendo de la versión textual que se considere autoritativa. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Las diferencias en la profecía mesiánica entre estos textos han tenido un impacto considerable en el desarrollo de la cristología. Dado que muchos textos del Nuevo Testamento citan la Septuaginta, las interpretaciones cristianas de las profecías sobre el Mesías se basan a menudo en esta versión, que puede diferir del texto hebreo. Esto ha contribuido a divergencias fundamentales en la expectativa mesiánica entre judíos y cristianos, y ha sido un factor en la formación de la doctrina y la identidad religiosa cristiana.
Estas divergencias textuales y teológicas subrayan la importancia de estudiar y entender las diferentes versiones de las Escrituras para apreciar completamente su riqueza y complejidad. Con esta comprensión, nos preparamos para adentrarnos en las implicaciones más amplias de la Septuaginta y su papel en la configuración del pensamiento religioso a través de las edades. A pesar de que la Septuaginta fue inicialmente bien recibida en ciertos círculos judíos, su aceptación decayó con el tiempo dentro del judaísmo rabínico. Esto se debe en parte a las crecientes tensiones entre judíos y cristianos, quienes adoptaron la Septuaginta como su texto sagrado. Los rabinos comenzaron a ver la traducción griega como una herramienta que distorsionaba las verdaderas enseñanzas de las escrituras hebreas. La reacción rabínica llevó al desarrollo y eventual canonización del texto masorético, una versión hebraica que los rabinos consideraron más precisa y fidedigna. Este proceso no solo buscaba preservar la pureza del texto, sino también fortalecer la identidad y cohesión comunitaria en respuesta a las interpretaciones externas. El Talmud menciona varias veces la cautela con la que se debía tratar la traducción de las Escrituras, enfatizando la importancia de mantener la integridad del texto. La influencia de la Septuaginta persistió indirectamente a través de su uso por parte de los cristianos y también por su contribución a la comprensión del griego bíblico y al estudio del Antiguo Testamento. Aunque rechazada como texto sagrado, sus contribuciones lingüísticas y exegéticas siguieron siendo valoradas por eruditos judíos interesados en entender las variantes textuales y su desarrollo histórico. El legado de la Septuaginta en el judaísmo rabínico es complejo y matizado. Aunque oficialmente apartada, su existencia y la reacción a ella jugaron un papel crucial en la forma en que el judaísmo rabínico se definió y articuló su relación con las escrituras sagradas. Este capítulo subraya la dinámica de aceptación, rechazo y influencia que cualquier traducción significativa puede experimentar dentro de su comunidad de origen. En el cristianismo, la Septuaginta ocupa un lugar de gran estima, siendo considerada como la versión autoritativa del Antiguo Testamento por muchas de las primeras comunidades cristianas, especialmente aquellas de habla griega. La versión griega fue crucial para los apóstoles y los padres de la Iglesia, quienes la utilizaron extensivamente en la formulación de doctrinas y en la defensa contra herejías. La adopción de la Septuaginta por parte del cristianismo fue facilitada por su amplia disponibilidad y su accesibilidad lingüística. Además, la inclusión de libros deuterocanónicos en la Septuaginta proporcionó textos adicionales que fueron utilizados para el desarrollo teológico y litúrgico en la Iglesia primitiva. Estos libros ayudaron a enriquecer la narrativa cristiana y ofrecieron bases adicionales para la ética y la espiritualidad cristiana. El uso de la Septuaginta permitió también una difusión más amplia del cristianismo entre los gentiles, facilitando la evangelización en el Imperio Romano. Al mismo tiempo, las diferencias textuales respecto al canon judío permitieron a los teólogos cristianos desarrollar interpretaciones únicas de las profecías mesiánicas, consolidando así una identidad distinta de la judía. Hoy en día, la Septuaginta sigue siendo crucial en la teología y la liturgia de la Iglesia ortodoxa, mientras que en la Iglesia católica y en algunas denominaciones protestantes se reconoce su importancia histórica y espiritual. Este reconocimiento subraya la relevancia continua de la Septuaginta no solo como documento histórico, sino también como un testimonio viviente de la fe cristiana a través de los siglos.
La traducción de la Septuaginta fue un proceso influido no solo por decisiones lingüísticas, sino también por el contexto cultural en el que los traductores operaban. El griego helenístico, lengua franca del Mediterráneo en ese entonces, ofrecía tanto oportunidades como desafíos para la fiel traducción de las escrituras hebreas. Los traductores tuvieron que navegar por diferencias conceptuales y terminológicas significativas entre el hebreo y el griego. Este esfuerzo no solo fue un acto de traducción lingüística, sino también de mediación cultural, donde los valores, normas y expectativas de la sociedad grecorromana influían en la manera de presentar conceptos judíos. Por ejemplo, la traducción de términos relacionados con la ley y la gobernanza reflejaba la estructura política y social del Egipto ptolemaico, lo que a veces resultaba en interpretaciones que resonaban de manera diferente con un público griego. La necesidad de hacer accesibles y comprensibles los textos sagrados para los judíos de la diáspora que no hablaban hebreo llevó a los traductores a emplear técnicas como la interpretación y la expansión de los textos. Esto aseguraba que los mensajes esenciales y las enseñanzas éticas fueran transmitidos de manera efectiva, aunque a veces esto supusiera alejarse de una traducción literal. El resultado fue una obra que, mientras buscaba ser fiel al texto original, inevitablemente incorporó elementos de la cultura receptora. Este fenómeno no es exclusivo de la Septuaginta, pero su estudio ofrece valiosas lecciones sobre los retos y las complejidades de traducir textos sagrados en cualquier época y contexto. La Septuaginta no solo es un testimonio de la práctica religiosa y lingüística de los judíos helenísticos y de los primeros cristianos, sino que también continúa siendo un texto de gran interés para los estudiosos modernos de la Biblia. Su análisis ofrece insights sobre la evolución del texto bíblico, las prácticas de traducción antigua y las interacciones entre diferentes culturas y religiones. En la actualidad, la Septuaginta es estudiada no solo por su contenido teológico y su importancia histórica, sino también como un caso de estudio en la dinámica de traducción y recepción de textos sagrados. Los desafíos de interpretar la Septuaginta hoy día incluyen entender sus variantes textuales en comparación con el texto masorético y otros manuscritos del Mar Muerto, lo que puede alterar la comprensión de ciertos pasajes clave. El interés renovado en la Septuaginta dentro de la erudición bíblica ha llevado a nuevas traducciones y comentarios que buscan hacer este antiguo texto accesible y relevante para el público contemporáneo. Estos esfuerzos no solo enriquecen nuestro entendimiento de la historia bíblica, sino que también fomentan un diálogo más amplio sobre cómo los textos sagrados son interpretados y vividos en diversas comunidades religiosas hoy en día. El legado de la Septuaginta, con todos sus desafíos y complejidades, sigue siendo un campo vibrante de estudio y reflexión, ofreciendo lecciones valiosas sobre la intersección de la fe, la cultura y la historia. A medida que cerramos esta sección, es claro que la Septuaginta no solo es una ventana al pasado, sino también un espejo que refleja las preocupaciones y preguntas perennes de la humanidad acerca de lo sagrado y lo divino. La traducción de la Septuaginta fue un esfuerzo monumental que no solo implicó la traducción de textos de hebreo a griego, sino también la transmisión de conceptos religiosos y culturales entre dos mundos muy diferentes. Los traductores se enfrentaron al desafío de hacer comprensible el texto hebreo a una comunidad judía que, en gran medida, había adoptado el griego como lengua cotidiana y estaba inmersa en la cultura helenística. En este proceso, los traductores optaron por adaptaciones que reflejaban tanto el respeto por el texto original como la necesidad de hacerlo accesible y relevante para su nueva audiencia.
Por ejemplo, ciertas terminologías y constructos teológicos hebreos que no tenían un equivalente directo en griego fueron interpretados de manera que conservaran su significado espiritual y doctrinal, aunque esto a veces implicara cierta libertad creativa. Esta interacción entre dos culturas puede observarse en cómo la Septuaginta maneja temas como la ley, la justicia y la profecía, los cuales son presentados de manera que resonaran con los valores y expectativas de un público griego. Este enfoque no solo demuestra la habilidad lingüística de los traductores, sino también su profunda comprensión de las implicaciones culturales de su trabajo. La influencia de la cultura griega en la Septuaginta no debe verse como una corrupción del texto original, sino como una expansión de su alcance y relevancia. Este fenómeno de adaptación cultural es crucial para entender cómo las escrituras han sido recibidas, interpretadas y valoradas en diferentes contextos a lo largo de la historia. Hoy en día, la Septuaginta no solo es valorada como un artefacto histórico de la antigüedad, sino también como una fuente vital para el estudio académico y teológico. Su análisis continúa ofreciendo nuevas perspectivas sobre la historia del judaísmo y el cristianismo, así como sobre los procesos de traducción bíblica y la dinámica textual a lo largo de los siglos. Los estudiosos de la Biblia recurren a la Septuaginta para entender mejor las variantes textuales y las diferencias interpretativas entre las tradiciones judías y cristianas. Además, su uso en la liturgia y la teología de las iglesias ortodoxas subraya su importancia continua en la vida religiosa de millones de creyentes alrededor del mundo. Los desafíos contemporáneos incluyen el manejo de las diferencias entre los manuscritos de la Septuaginta y otros textos bíblicos antiguos, como los rollos del Mar Muerto. Estos estudios no solo ayudan a reconstruir la historia textual de la Biblia, sino también a comprender las diversas maneras en que las comunidades de fe han interactuado con sus textos sagrados. En conclusión, la Septuaginta sigue siendo un campo fértil para la investigación y la reflexión. Su estudio no solo enriquece nuestro entendimiento del pasado, sino que también ilumina cuestiones actuales sobre la traducción, la interpretación y la autoridad de los textos sagrados en diversas comunidades religiosas y culturales. La Biblia etíope es uno de los libros más enigmáticos y controvertidos de la historia. Conocida por su contenido único y misterioso, ha sido objeto de fascinación y controversia durante siglos. A diferencia de otras versiones de la Biblia, la etíope incluye textos que no se encuentran en ninguna otra compilación bíblica reconocida. Esta singularidad ha llevado a muchos a preguntarse por qué ha sido excluida del canon cristiano aceptado. Etiopía, una nación con una rica historia y una cultura profundamente arraigada en el cristianismo, alberga este tesoro antiguo. La Biblia etíope no solo es una reliquia religiosa, sino también un reflejo del patrimonio cultural y espiritual del país. La manera en que estos textos han sido preservados y venerados a lo largo de los siglos añade una capa adicional de intriga y reverencia. El misterio de la Biblia etíope comienza con su propia existencia. ¿Por qué un texto tan antiguo y venerado no es tan conocido como otras versiones de la Biblia? La respuesta a esta pregunta está profundamente entrelazada con la historia y la política de la Iglesia cristiana primitiva. La exclusión de ciertos textos y la inclusión de otros han sido decisiones que han moldeado la percepción y la aceptación de la Biblia en todo el mundo. Para comprender plenamente por qué la Biblia etíope fue prohibida y relegada al olvido por muchas tradiciones cristianas, debemos embarcarnos en un viaje a través del tiempo.
Exploraremos no solo el contenido de estos textos, sino también el contexto histórico y cultural en el que surgieron y cómo han sido vistos a lo largo de los siglos. Durante los próximos minutos comprenderás por qué este tema es tan poco hablado entre todos los creyentes y lo que la Iglesia intentó ocultarnos es absurdo. Estoy segura que al final de este vídeo te sorprenderás. Pero primero, comparte este video con al menos una persona que realmente amas. Nuestra misión como creyentes es llevar la palabra del Señor y el conocimiento a la mayor cantidad de personas posible. Y si quieres más contenido como este, que trae ideas pocas veces comentadas en la historia, basadas en estudios completos de la Biblia y sus versiones. Comenta a continuación, "Quiero más", para saber si realmente estás disfrutando este contenido. Tu opinión es muy importante para mí. La Biblia etíope es más que un simple libro. Es un compendio de escrituras que desafían la comprensión convencional de la historia bíblica. Con 88 libros, esta versión incluye obras que no se encuentran en la Biblia King James o Reina Valera 1960, lo que la convierte en una fuente invaluable de conocimiento y espiritualidad. Este hecho ha generado debates sobre la autenticidad y la autoridad de los textos incluidos. Los libros adicionales presentes en la Biblia etíope, como el libro de Enoc y los Jubileos, ofrecen una visión diferente de las narrativas bíblicas tradicionales. Estos textos, considerados apócrifos por muchas otras tradiciones cristianas, proporcionan detalles adicionales sobre historias y personajes que no se mencionan en las versiones más conocidas de la Biblia. Por ejemplo, el libro de Enoc ofrece una detallada descripción de la caída de los ángeles y el juicio de Dios sobre ellos. Enoc 6:16. La controversia en torno a estos textos radica en su origen y autoría. Muchos estudiosos creen que fueron escritos por autores desconocidos y luego atribuidos a figuras bíblicas prominentes para darles mayor credibilidad. Esta práctica, conocida como pseudoepigrafía, ha sido una de las razones principales por las que estos libros han sido excluidos del canon bíblico aceptado. A pesar de su exclusión, estos textos han perdurado y han sido venerados en Etiopía. La Iglesia Ortodoxa etíope los ha mantenido como parte integral de su tradición religiosa, lo que demuestra su importancia y la devoción que inspiran entre los creyentes etíopes. Esta aceptación y preservación de textos controvertidos es un testimonio del rico y diverso patrimonio espiritual de Etiopía. Etiopía es un país con una historia antigua y rica que se remonta a tiempos bíblicos. Es el único país africano que nunca fue colonizado, lo que le ha permitido preservar su identidad cultural y religiosa de manera única. Este contexto histórico ha sido fundamental para la conservación de la Biblia etíope y su contenido único. La civilización etíope se remonta a los tiempos del Antiguo Testamento. Según la tradición, Etiopía traza su linaje hasta Cam, uno de los hijos de Noé. Génesis 10:6. Esta conexión bíblica ha sido una fuente de orgullo e identidad para el pueblo etíope a lo largo de los siglos. Además, Etiopía ha tenido vínculos históricos con el judaísmo, como se menciona en la visita de la reina de Saba al rey Salomón, Primero Reyes 10:1-13. El cristianismo llegó a Etiopía en el siglo IV, mucho antes que en muchas otras partes del mundo. El monje e historiador viajero egipcio Cosmas Indicopleustes documentó la existencia de comunidades cristianas en Etiopía ya en el siglo VI. Esto demuestra que el cristianismo estaba profundamente arraigado en la cultura etíope desde tiempos muy antiguos, lo que ha influido en la preservación de textos bíblicos únicos. La resistencia de Etiopía a la colonización ha permitido que su versión de la Biblia, junto con otras tradiciones culturales y religiosas, se mantenga intacta. Este aislamiento relativo ha sido una bendición y una maldición.
Por un lado, ha permitido la preservación de textos antiguos y prácticas religiosas únicas. Por otro lado, ha llevado al aislamiento y a la falta de reconocimiento de estos tesoros culturales en el escenario mundial. La historia de Etiopía está llena de referencias bíblicas y conexiones antiguas. Se dice que Etiopía es el hogar de una de las civilizaciones más antiguas del mundo, con una historia que se remonta a tiempos bíblicos. Este linaje antiguo es una de las razones por las que la Biblia etíope contiene textos y narrativas únicas. Una de las figuras más prominentes en la historia bíblica de Etiopía es la reina de Saba, quien, según la Biblia, visitó al rey Salomón en Jerusalén, Primera Reyes 10:1-13. Esta visita no solo simboliza una conexión histórica entre Etiopía e Israel, sino que también ha sido una fuente de inspiración para muchas tradiciones y leyendas etíopes. Según la tradición etíope, la reina de Saba y el rey Salomón tuvieron un hijo llamado Menelik, quien se convirtió en el primer emperador salomónico de Etiopía. Además de la conexión con Israel, Etiopía también tiene vínculos históricos con Egipto y otras civilizaciones antiguas. La tradición etíope sostiene que el Arca de la Alianza fue llevada a Etiopía por Menelik, donde permanece hasta el día de hoy en la iglesia de Santa María de Sion, en Aksum. Esta narrativa es un testimonio del profundo respeto y reverencia que los etíopes tienen por su herencia bíblica. El linaje salomónico de los emperadores etíopes ha sido una fuente de orgullo nacional y espiritualidad. La creencia en esta línea de descendencia divina ha fortalecido la identidad cultural y religiosa de Etiopía y ha jugado un papel crucial en la preservación de la Biblia etíope y sus textos únicos. La Biblia etíope es única no solo por su contenido, sino también por su historia y contexto cultural. Contiene 88 libros, incluyendo textos que no se encuentran en otras versiones de la Biblia, como el libro de Enoc y los Jubileos. Estos textos ofrecen una perspectiva diferente sobre las historias y enseñanzas bíblicas, proporcionando detalles adicionales que no se encuentran en otras tradiciones cristianas. Uno de los aspectos más fascinantes de la Biblia etíope es su antigüedad. Los rollos bíblicos que contiene son algunos de los más antiguos conocidos, más antiguos incluso que la famosa Biblia King James. Estos rollos han sido preservados por la Iglesia Ortodoxa etíope durante siglos, lo que demuestra el profundo respeto y devoción que los etíopes tienen por su patrimonio espiritual. El contenido único de la Biblia etíope ha sido una fuente de controversias en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Muchos estudiosos y teólogos han cuestionado la autenticidad y la autoría de los textos adicionales que contiene. Sin embargo, para los etíopes, estos textos son una parte integral de su tradición religiosa y espiritual y han sido venerados y preservados a lo largo de los siglos.
La singularidad de la Biblia etíope no radica solo en su contenido, sino también en su impacto cultural y espiritual. Ha sido una fuente de inspiración y guía para generaciones de etíopes, y su preservación es un testimonio del rico patrimonio cultural y religioso del país. A pesar de la controversia y la falta de reconocimiento, la Biblia etíope sigue siendo un tesoro invaluable para la Iglesia Ortodoxa etíope y para todos aquellos que buscan una comprensión más profunda de la historia y la espiritualidad bíblicas. La Biblia etíope se distingue por su extensión y diversidad, al incluir 88 libros. Este conjunto incluye textos que otras tradiciones cristianas han dejado fuera de su canon, proporcionando una visión más amplia y diversa de las enseñanzas y narrativas bíblicas. Entre estos textos adicionales se encuentran el libro de Enoc, los Jubileos y la Epístola de Clemente, entre otros. Estos textos aportan detalles y contextos que enriquecen la comprensión de la historia bíblica. El libro de Enoc, por ejemplo, es especialmente notable por su descripción de la caída de los ángeles y sus interacciones con la humanidad. Enoc 6:16 detalla cómo un grupo de ángeles descendió a la tierra, se unió con mujeres humanas y engendró una raza de gigantes, lo que llevó a una serie de eventos catastróficos. Este relato, aunque no incluido en el canon tradicional, proporciona una perspectiva adicional sobre las narrativas bíblicas del Antiguo Testamento. Los Jubileos, otro texto presente en la Biblia etíope, ofrece una cronología detallada desde la creación hasta el Éxodo. Este libro, también conocido como el Pequeño Génesis, reinterpreta las historias del Génesis y del Éxodo, proporcionando detalles cronológicos que no se encuentran en los textos canónicos. Estas adiciones enriquecen la narrativa bíblica y ofrecen nuevas perspectivas sobre eventos clave en la historia bíblica. La inclusión de estos y otros textos en la Biblia etíope refleja una tradición rica y diversa que ha preservado una amplia gama de escrituras antiguas. Esta diversidad ha sido tanto una fortaleza como una fuente de controversia, ya que algunos teólogos y estudiosos cuestionan la autenticidad y la inspiración divina de estos textos adicionales. Sin embargo, su presencia en la Biblia etíope subraya la profundidad y la riqueza de la tradición religiosa etíope. Etiopía alberga algunos de los rollos bíblicos más antiguos conocidos, que datan de mucho antes de la llegada del cristianismo al país en el siglo IV. Estos rollos antiguos son testimonios de la profunda historia religiosa de Etiopía y su conexión con las primeras tradiciones bíblicas. La preservación de estos rollos ha sido una prioridad para la Iglesia Ortodoxa etíope, que ha mantenido estos textos sagrados a lo largo de los siglos. La antigüedad de estos rollos proporciona una valiosa perspectiva sobre cómo se han transmitido y preservado los textos bíblicos a lo largo del tiempo. Algunos de estos rollos incluyen traducciones antiguas del Antiguo y Nuevo Testamento, así como textos que no se encuentran en otras versiones de la Biblia. La existencia de estos rollos demuestra la importancia de Etiopía como un centro temprano del cristianismo y su papel en la preservación de la herencia bíblica. Entre estos rollos se encuentran documentos escritos en ge'ez, la antigua lengua litúrgica de Etiopía. El uso del ge'ez para la escritura y preservación de estos textos refleja la rica tradición literaria y religiosa del país. A lo largo de los siglos, los escribas etíopes han copiado y preservado estos textos, asegurando su transmisión a las generaciones futuras. Este esfuerzo de preservación ha sido crucial para mantener viva la herencia espiritual de Etiopía. La preservación de estos rollos antiguos no solo es importante para Etiopía, sino también para el mundo entero. Ofrecen una ventana a las primeras formas de cristianismo y proporcionan una perspectiva única sobre la evolución de los textos bíblicos.
La conservación de estos rollos por parte de la Iglesia Ortodoxa Etíope es un testimonio de la devoción y el compromiso del país con su patrimonio espiritual. Este tesoro milenario sigue siendo una fuente de inspiración y conocimiento para estudiosos y creyentes por igual. El cristianismo tiene profundas raíces en Etiopía, remontándose al siglo IV, cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del reino de Aksum. A diferencia de muchas otras naciones, donde el cristianismo fue impuesto por conquistadores extranjeros, en Etiopía esta fe se integró de manera orgánica y voluntaria. Este arraigo temprano ha sido fundamental para la preservación de textos bíblicos únicos como la Biblia etíope. El monje e historiador egipcio Cosmas Indicopleustes visitó Etiopía a mediados del siglo VI y documentó la presencia de comunidades cristianas bien establecidas. Sus escritos indican que Etiopía no solo adoptó el cristianismo, sino que también se convirtió en un refugio para los cristianos perseguidos en otros reinos. Este papel como refugio cristiano subraya la importancia de Etiopía como un bastión de la fe en tiempos de persecución. Las comunidades cristianas etíopes han mantenido sus tradiciones y prácticas a lo largo de los siglos, resistiendo las influencias externas y preservando su herencia espiritual. La Iglesia Ortodoxa Etíope, conocida localmente como Tewahedo, ha sido el pilar de esta preservación. Su estructura organizativa y su liturgia, en gran parte basada en textos antiguos, reflejan la continuidad de una tradición que se remonta a los primeros días del cristianismo. El arraigo del cristianismo en Etiopía también se refleja en la arquitectura religiosa del país. Las iglesias excavadas en la roca de Lalibela, construidas en el siglo XII, son un testimonio de la devoción y la habilidad artística de los etíopes. Estas iglesias, que siguen siendo lugares de culto activo, simbolizan la fusión de la fe y la cultura en la vida cotidiana etíope. Este legado arquitectónico es otro ejemplo del profundo arraigo del cristianismo en Etiopía. Cosmas Indicopleustes, un monje y geógrafo egipcio del siglo VI, realizó uno de los primeros relatos detallados de Etiopía y su cristianismo. En su obra Topografía Cristiana, Cosmas describe sus viajes y las comunidades cristianas que encontró, proporcionando una valiosa perspectiva sobre la vida religiosa en Etiopía durante ese periodo. Su trabajo es una de las fuentes más antiguas que documenta la presencia y la influencia del cristianismo en la región. Durante sus visitas, Cosmas observó cómo los gobernantes etíopes abrieron sus fronteras a los refugiados cristianos que huían de la persecución en otros reinos. Esta hospitalidad y protección ofrecida por Etiopía subraya su papel como un santuario para los cristianos perseguidos. Según Cosmas, los etíopes no solo aceptaban a estos refugiados, sino que también les proporcionaban apoyo y seguridad, fortaleciendo la comunidad cristiana local. Las observaciones de Cosmas también revelan la profunda devoción de los etíopes a su fe. Describió cómo las prácticas litúrgicas y las estructuras eclesiásticas etíopes eran similares, pero también distintas en ciertos aspectos a las de otras comunidades cristianas. Esta singularidad reflejaba una rica tradición local que se había desarrollado independientemente de las influencias externas, conservando elementos únicos de la liturgia y la teología cristiana. La obra de Cosmas ha sido una fuente invaluable para los historiadores y estudiosos de la religión. Sus descripciones detalladas ofrecen una visión única de la vida religiosa en Etiopía en el siglo VI, proporcionando contextos históricos y culturales que enriquecen nuestra comprensión del cristianismo etíope. Su relato es un testimonio de la importancia de Etiopía como un centro temprano del cristianismo y su papel en la preservación de textos bíblicos y tradiciones religiosas.
A lo largo de la historia, Etiopía ha sido un refugio para los cristianos perseguidos, demostrando una hospitalidad y una solidaridad que han fortalecido la comunidad cristiana en la región. Desde los primeros siglos del cristianismo, los gobernantes etíopes abrieron sus fronteras a aquellos que huían de la persecución en otras partes del mundo. Esta apertura no solo proporcionó seguridad, sino que también contribuyó a la riqueza cultural y espiritual del país. Durante los siglos IV y VI, Etiopía acogió a numerosos refugiados cristianos que escapaban de las persecuciones en el Imperio Romano y otros reinos. Estos refugiados trajeron consigo sus tradiciones y conocimientos, enriqueciendo la práctica del cristianismo en Etiopía. La interacción con estos grupos diversos ayudó a fortalecer la identidad cristiana etíope y a expandir su comprensión teológica y litúrgica. La protección ofrecida por Etiopía no se limitó a proporcionar refugio físico. Los gobernantes etíopes también apoyaron activamente a los refugiados, integrándolos en la sociedad y permitiéndoles practicar su fe libremente. Esta integración fue crucial para el desarrollo y la cohesión de la comunidad cristiana en Etiopía, que se benefició de la diversidad de ideas y prácticas traídas por los refugiados. La historia de Etiopía como refugio para los cristianos perseguidos es un testimonio de la resiliencia y la fortaleza de la fe en la región. A lo largo de los siglos, esta tradición de hospitalidad y protección ha continuado, demostrando el compromiso del país con los principios cristianos de compasión y solidaridad. Este legado de refugio ha sido fundamental para la preservación de la Biblia etíope y sus textos únicos, asegurando que estos tesoros espirituales se transmitan a las generaciones futuras. Las raíces cristianas de Etiopía se extienden profundamente en el tiempo, mucho antes de que el cristianismo se convirtiera en la religión oficial del Imperio Romano. Algunas tribus etíopes han adorado al Dios cristiano durante más de 3.500 años, una tradición que precede incluso a la llegada del cristianismo a Europa. Esta adoración ancestral ha sido una parte integral de la identidad cultural y espiritual de Etiopía. La tradición sostiene que el cristianismo llegó a Etiopía por primera vez a través del eunuco etíope mencionado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 8, 26, 40. Según la narrativa bíblica, el eunuco fue bautizado por el apóstol Felipe y llevó la fe cristiana de regreso a su país. Este evento, aunque simbólico, refleja la antigüedad y la continuidad de la fe cristiana en Etiopía. La adopción temprana del cristianismo por parte de Etiopía se reflejó en la construcción de iglesias y monasterios, muchos de los cuales aún se mantienen en pie hoy en día. Estas estructuras no solo sirvieron como lugares de culto, sino también como centros de aprendizaje y preservación de textos sagrados. La arquitectura y el arte etíope reflejan una fusión única de influencias locales y cristianas, creando una rica tradición visual y espiritual. La continuidad de la adoración cristiana en Etiopía a lo largo de miles de años ha sido posible gracias a la fuerte identidad cultural y la resiliencia del pueblo etíope. Esta tradición ininterrumpida ha permitido la preservación de textos bíblicos únicos y la práctica de rituales y liturgias ancestrales. La devoción y la fe del pueblo etíope han sido fundamentales para mantener viva esta herencia espiritual a lo largo de los siglos. La Iglesia Ortodoxa Etíope, también conocida como Tewahedo, es una de las instituciones religiosas más antiguas y significativas de Etiopía. Fundada en el siglo IV, ha sido el pilar de la fe cristiana en el país, guiando a sus fieles a través de siglos de cambios y desafíos. Su historia rica y su devoción a la preservación de textos sagrados han sido cruciales para la continuidad del cristianismo en Etiopía. La Iglesia
Tewahedo se distingue por su liturgia y sus prácticas únicas, muchas de las cuales se han mantenido sin cambios durante siglos. Utiliza el ge'ez, una antigua lengua litúrgica, en sus servicios y ha conservado muchas de las tradiciones y rituales de los primeros cristianos. Esta adherencia a las prácticas ancestrales ha sido una fuente de identidad y orgullo para los etíopes. Uno de los aspectos más notables de la Iglesia Ortodoxa etíope es su canon bíblico, que incluye textos no presentes en otras tradiciones cristianas. La Biblia etíope, con sus 88 libros, es un testimonio de la diversidad y riqueza de la tradición espiritual etíope. La Iglesia ha jugado un papel crucial en la preservación y transmisión de estos textos, asegurando que se mantengan accesibles para las generaciones futuras. La influencia de la Iglesia Ortodoxa etíope se extiende más allá de la religión. Ha sido una fuerza unificadora en la sociedad etíope, promoviendo la educación y la cultura a través de los siglos. Los monasterios y las iglesias han servido como centros de aprendizaje y preservación cultural, contribuyendo al desarrollo intelectual y espiritual del país. La Iglesia sigue siendo un pilar fundamental en la vida de los etíopes, guiando a su comunidad con sabiduría y devoción. Uno de los tesoros más valiosos de la Iglesia Ortodoxa etíope son los evangelios ilustrados escritos en ge'ez, una antigua lengua etíope. Estos manuscritos, ricamente decorados y cuidadosamente preservados, ofrecen una ventana a la devoción y el arte religioso de Etiopía. Descubiertos en 2010 en un monasterio en la cima de una montaña, estos textos son un testimonio del profundo legado espiritual y cultural del país. Los evangelios ilustrados en ge'ez no solo son valiosos por su contenido religioso, sino también por su belleza artística. Las ilustraciones detalladas y los ornamentos coloridos reflejan una tradición artística única que ha sido transmitida de generación en generación. Cada manuscrito es una obra maestra que combina texto e imagen para contar la historia de Jesús y sus enseñanzas de una manera accesible y visualmente impactante. El descubrimiento de estos manuscritos en 2010 fue un evento significativo para la comunidad académica y religiosa. Estos textos, que datan de siglos atrás, ofrecen nuevas perspectivas sobre la historia del cristianismo en Etiopía y la preservación de textos sagrados. La condición de estos manuscritos, a pesar de su antigüedad, es un testimonio del cuidado y la reverencia con que han sido tratados a lo largo de los años. La importancia de los evangelios ilustrados en ge'ez va más allá de su valor histórico y artístico. Estos textos son una fuente de inspiración espiritual para los etíopes, que ven en ellos un reflejo de su rica herencia religiosa. La preservación y el estudio de estos manuscritos continúan siendo una prioridad para la Iglesia Ortodoxa etíope, que reconoce su importancia como parte integral de la identidad y la tradición espiritual del país. En 2010, un descubrimiento asombroso en un monasterio en la cima de una montaña en Etiopía reveló uno de los libros cristianos ilustrados más antiguos jamás encontrados. Este hallazgo arrojó nueva luz sobre la rica tradición religiosa y artística de Etiopía, subrayando la importancia de la preservación de textos sagrados en la historia del cristianismo etíope. Este libro sagrado, escrito en ge'ez, se convirtió en un objeto de gran interés para estudiosos y fieles por igual. El libro descubierto incluye una colección de evangelios y otros textos sagrados, ricamente ilustrados con miniaturas y ornamentos. Las ilustraciones detalladas y los textos cuidadosamente escritos reflejan la habilidad y devoción de los escribas etíopes. Este manuscrito no solo es una fuente de información religiosa, sino también una obra de arte que muestra la intersección de la fe y la creatividad en la cultura etíope.
El contexto del descubrimiento añade una capa adicional de fascinación. El monasterio donde se encontró el libro ha sido un centro de vida religiosa y aprendizaje durante siglos, aislado en la cima de una montaña. Este aislamiento ha permitido que los textos sagrados se conserven en su forma original, protegidos de las influencias externas y del paso del tiempo. La preservación de este libro sagrado es un testimonio de la dedicación de los monjes etíopes a la custodia de su herencia espiritual. Este hallazgo ha tenido un impacto significativo tanto en la comunidad religiosa como en la académica. Para los fieles, el libro es una fuente de inspiración y un recordatorio de la profundidad de su tradición espiritual. Para los estudiosos, ofrece nuevas oportunidades para investigar la historia del cristianismo en Etiopía y la evolución de los textos sagrados. El descubrimiento de este libro sagrado es un hito importante en la comprensión de la rica y compleja historia religiosa de Etiopía. La historia de la reina de Saba y el rey Salomón es una de las narrativas más fascinantes y emblemáticas de la Biblia etíope. Según la tradición, la reina de Saba viajó a Jerusalén para buscar consejo del sabio rey Salomón, y de su encuentro nació un hijo llamado Menelik. Esta historia, aunque mencionada brevemente en el canon bíblico aceptado, Primera Reyes 10, 1-13, tiene un lugar destacado en la tradición etíope y ha sido una fuente de identidad y orgullo nacional. La visita de la reina de Saba a Salomón simboliza una conexión histórica y espiritual entre Etiopía e Israel. Según el relato etíope, la reina y Salomón no solo compartieron sabiduría, sino también un vínculo más profundo que resultó en el nacimiento de Menelik. Este hijo, considerado el primer emperador salomónico de Etiopía, llevó consigo el Arca de la Alianza a su regreso a Etiopía, según la tradición. La historia de Menelik y el Arca de la Alianza es fundamental para la identidad religiosa de Etiopía. Se dice que el arca, que contiene las tablas de los 10 mandamientos, se encuentra en la iglesia de Santa María de Sión, en Aksum, protegida por guardianes sagrados. Esta narrativa refuerza la conexión de Etiopía con las tradiciones bíblicas y sugiere una continuidad de la fe y la práctica religiosa desde los tiempos antiguos hasta el presente. La reina de Saba y su legado continúan siendo figuras importantes en la cultura y la historia etíope. Su historia se celebra no solo en textos religiosos, sino también en la literatura, el arte y la música del país. La visita de la reina a Salomón y el nacimiento de Menelik simbolizan la unión de sabiduría y liderazgo y han inspirado a generaciones de etíopes a valorar su rica herencia espiritual y cultural. Menelik, hijo de la reina de Saba y el rey Salomón, es una figura central en la historia etíope. Según la tradición etíope, Menelik no solo fue el primer emperador de la dinastía salomónica, sino también el portador del Arca de la Alianza a Etiopía. Este linaje, que se cree que se remonta directamente a Salomón, ha sido una fuente de identidad y legitimidad para los gobernantes etíopes a lo largo de los siglos. El relato de Menelik es significativo no solo por su conexión con figuras bíblicas, sino también por lo que simboliza para Etiopía. Al llevar el Arca de la Alianza a Aksum, Menelik estableció un vínculo directo con la narrativa bíblica y reforzó la importancia de Etiopía en la historia sagrada. Este acto, según la tradición, consolidó a Etiopía como un centro espiritual y un refugio para los textos sagrados y la fe cristiana. La historia de Menelik y su linaje ha sido pasada de generación en generación, fortaleciendo la identidad cultural y espiritual del país. A lo largo de los siglos, los emperadores etíopes han reivindicado su descendencia de Menelik, utilizando esta conexión para legitimar su autoridad y liderazgo. Este linaje ha sido una fuente de orgullo nacional
y ha jugado un papel crucial en la cohesión y la continuidad de la tradición etíope. La influencia de Menelik también se puede ver en la estructura y organización de la Iglesia Ortodoxa etíope. La Iglesia ha mantenido la custodia del Arca de la Alianza, asegurando su protección y veneración. Esta custodia ha sido un símbolo de la fe inquebrantable y la devoción del pueblo etíope, y ha fortalecido el papel de la Iglesia en la vida religiosa y cultural del país. En 2012, estudios genéticos arrojaron nueva luz sobre la historia antigua de Etiopía y sus conexiones con el resto del mundo. Los análisis de ADN revelaron que la población etíope tiene rastros de ascendencia de pueblos del Medio Oriente, lo que apoya las narrativas tradicionales sobre los viajes de la reina de Saba y su encuentro con el rey Salomón. Estas evidencias genéticas proporcionan una base científica para las historias transmitidas a lo largo de los siglos. Los estudios encontraron que ciertos grupos de etíopes tienen una mezcla genética que sugiere una migración desde Israel o Siria hace unos 3000 años. Este hallazgo coincide con la época en que se dice que la reina de Saba gobernó y visitó Jerusalén. La presencia de estos marcadores genéticos refuerza la idea de que hubo un intercambio significativo. Hermanos míos, entre Etiopía estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Antigüedad. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la Iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Estas evidencias también apoyan la teoría de que el Arca de la Alianza fue trasladada a Etiopía por Menelik. La mezcla de genes y la continuidad de las tradiciones religiosas sugieren que estos eventos tuvieron un impacto duradero en la población y la cultura etíope. Los estudios genéticos proporcionan una nueva perspectiva sobre la historia antigua de Etiopía, conectando las leyendas con datos científicos tangibles. La investigación genética ha abierto nuevas puertas para entender la compleja historia de Etiopía y sus conexiones con el resto del mundo. Estos hallazgos no solo validan las narrativas tradicionales, sino que también subrayan la importancia de la genética en la reconstrucción de la historia antigua. La mezcla de evidencias científicas y tradiciones orales crea un cuadro más completo y rico de la herencia etíope, destacando la profundidad y la diversidad de su historia. A pesar de su rica historia y contenido único, la Biblia etíope ha sido desacreditada y excluida del canon cristiano aceptado por muchas tradiciones. Esta exclusión se debe en parte a la inclusión de textos adicionales conocidos como pseudoepígrafes. Estos textos, atribuidos falsamente a figuras bíblicas, han sido una fuente de controversia y escepticismo entre los teólogos y estudiosos cristianos. Los pseudoepígrafes son obras que se atribuyen a autores que no son los verdaderos, a menudo presentando narrativas que difieren de los textos canónicos. Este hecho ha llevado a muchas tradiciones cristianas a considerar estos textos como no auténticos o no inspirados divinamente. La presencia de estos libros en la Biblia etíope ha sido una de las razones principales de su exclusión del canon aceptado.
La desacreditación de la Biblia etíope también puede atribuirse a factores históricos y políticos. Durante los primeros siglos del cristianismo, las decisiones sobre qué libros incluir en el canon fueron influenciadas por consideraciones teológicas y de poder. Los textos que no encajaban con la narrativa preferida por los líderes de la Iglesia fueron excluidos, y algunos fueron incluso destruidos. La Biblia etíope, con su conjunto único de textos, no se alineaba con estas decisiones y por lo tanto fue marginada. A pesar de estos desafíos, la Biblia etíope ha perdurado y sigue siendo venerada en Etiopía. La Iglesia Ortodoxa etíope ha mantenido estos textos como parte integral de su tradición religiosa, destacando su importancia y valor espiritual. Esta persistencia en la preservación y el respeto por la Biblia etíope subraya la devoción del pueblo etíope a su herencia espiritual, a pesar de la falta de reconocimiento por parte de otras tradiciones cristianas. La Biblia, tal como la conocemos hoy, no siempre ha sido la misma. A lo largo de los siglos ha habido muchas versiones diferentes de la Biblia, cada una con su propio conjunto de libros y traducciones. Este proceso de evolución y cambio ha sido influenciado por factores históricos, teológicos y políticos, lo que ha llevado a la creación de múltiples cánones y versiones del texto sagrado. Inicialmente, los textos bíblicos fueron escritos en hebreo, griego y arameo antes de ser traducidos a otros idiomas. La primera traducción importante fue la Vulgata, realizada por San Jerónimo alrededor del año 400. Esta versión en latín se convirtió en la Biblia oficial de la Iglesia Católica y constaba de 27 libros del Nuevo Testamento y 39 del Antiguo Testamento. La Vulgata fue una de las muchas versiones que existían en ese momento, cada una con variaciones en su contenido y traducción. Durante los primeros siglos del cristianismo, hubo numerosos concilios y reuniones para decidir qué libros debían incluirse en el canon oficial. Los concilios de Nicea en el 325 y de Constantinopla en el 381 fueron fundamentales en este proceso. Los líderes de la Iglesia establecieron criterios específicos para determinar qué textos serían considerados inspirados divinamente y, por lo tanto, parte del canon. Estos criterios incluían la autoría apostólica y la coherencia con las enseñanzas cristianas. A lo largo del tiempo, la Biblia ha seguido evolucionando, con nuevas traducciones y versiones que reflejan diferentes contextos culturales y teológicos. La Biblia King James, publicada en 1611, es uno de los ejemplos más conocidos de esta evolución. Esta versión fue creada para resolver diferencias religiosas y proporcionar una traducción autorizada del texto sagrado. Sin embargo, la Biblia etíope, con su conjunto único de textos, ofrece una perspectiva diferente y más inclusiva de las narrativas bíblicas, destacando la diversidad y la riqueza de la tradición cristiana. San Jerónimo, uno de los eruditos más importantes de la antigüedad, jugó un papel crucial en la historia de la Biblia al traducirla al latín. Su obra, conocida como la Vulgata, se convirtió en la versión oficial de la Biblia para la Iglesia Católica durante más de 1000 años. Esta traducción fue fundamental para la estandarización del texto bíblico en Occidente y para su difusión entre los fieles. Jerónimo comenzó su trabajo de traducción en el año 382 bajo la dirección del Papa Dámaso I. Su objetivo era proporcionar una versión del texto sagrado que fuera fiel a los manuscritos hebreos y griegos originales y que pudiera ser entendida por los hablantes de latín. La Vulgata incluyó tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y su precisión y erudición la convirtieron en una de las traducciones más respetadas de la historia. La Vulgata no solo fue una traducción, sino también una compilación de los textos bíblicos que se consideraban canónicos en ese momento. San Jerónimo
utilizó su vasto conocimiento de las lenguas antiguas y su acceso a diversos manuscritos para crear una versión del texto que reflejara las enseñanzas cristianas de manera coherente y precisa. Esta versión estableció un estándar que influenció las traducciones posteriores de la Biblia. A pesar de su importancia, la Vulgata también fue objeto de controversia. Algunas de las decisiones de Jerónimo sobre qué libros incluir y cómo traducir ciertos pasajes fueron debatidas por otros teólogos y líderes de la Iglesia. Sin embargo, su obra ha perdurado y sigue siendo una referencia clave para los estudiosos de la Biblia. La Vulgata de San Jerónimo es un testimonio de la dedicación y el esfuerzo por preservar y transmitir las Escrituras Sagradas de manera precisa y accesible. Los concilios de Nicea, 325 d.C., y Constantinopla, 381 d.C., fueron eventos cruciales en la historia del cristianismo, marcando decisiones importantes sobre qué textos serían incluidos en el canon bíblico. Estos concilios reunieron a líderes de la Iglesia de todo el mundo cristiano para debatir y definir las doctrinas clave de la fe y establecer un conjunto uniforme de escrituras sagradas. El Concilio de Nicea fue convocado por el emperador Constantino en un esfuerzo por unificar la Iglesia y resolver disputas teológicas que amenazaban con dividirla. Uno de los principales resultados del concilio fue la creación del credo niceno, que estableció las creencias fundamentales del cristianismo. Además, el concilio comenzó a abordar la cuestión del canon bíblico, sentando las bases para las decisiones futuras sobre qué libros serían considerados sagrados. En el Concilio de Constantinopla, los líderes de la Iglesia continuaron el trabajo iniciado en Nicea, refinando y expandiendo el credo niceno y tomando decisiones adicionales sobre el canon. Este concilio fue crucial para definir la naturaleza del Espíritu Santo y clarificar la doctrina de la Trinidad. Las discusiones sobre los textos bíblicos se centraron en asegurar que solo aquellos libros que fueran consistentes con las enseñanzas apostólicas y la doctrina cristiana fueran incluidos en el canon oficial. Estos concilios tuvieron un impacto duradero en la formación de la Biblia tal como la conocemos hoy. Las decisiones tomadas en Nicea y Constantinopla excluyeron muchos textos que no cumplían con los criterios establecidos, incluidos algunos que se encuentran en la Biblia etíope. Este proceso de selección y exclusión ayudó a crear una versión más uniforme de la Biblia, aunque también dejó fuera una riqueza de textos que podrían haber proporcionado perspectivas adicionales sobre la fe cristiana. La Biblia King James, publicada en 1611, es una de las traducciones más influyentes y reconocidas de la Biblia en inglés. Su creación fue motivada por el deseo del rey Jaime I de Inglaterra de tener una versión unificada y autorizada de las Escrituras que resolviera las diferencias entre las diversas traducciones existentes en ese momento. Esta versión de la Biblia ha tenido un impacto profundo en la literatura, la cultura y la religión de habla inglesa. El proceso de creación de la Biblia King James fue meticuloso y colaborativo. El rey Jaime I convocó a 47 eruditos divididos en 6 comités para trabajar en la traducción. Estos eruditos utilizaron una variedad de fuentes, incluidas las versiones hebreas y griegas originales, así como otras traducciones existentes, para crear una versión que fuera precisa y accesible. El objetivo era producir una traducción que fuera fiel a los textos originales y que pudiera ser entendida por el público en general. La Biblia King James se destaca no solo por su precisión, sino también por su belleza literaria. El lenguaje poético y majestuoso de esta traducción ha resonado a lo largo de los siglos, convirtiéndose en una referencia tanto religiosa como cultural. Su influencia se puede ver en la literatura, la música y el discurso público,
donde muchas de sus frases y pasajes se han integrado en el habla cotidiana. A pesar de su éxito y popularidad, la Biblia King James también ha sido objeto de crítica y debate. Algunas decisiones de traducción y la exclusión de ciertos libros han sido cuestionadas por estudiosos y teólogos. Sin embargo, sigue siendo una de las versiones más respetadas y utilizadas de la Biblia. La Biblia King James refleja un momento clave en la historia de la traducción bíblica y la búsqueda de una versión unificada y autorizada del texto sagrado. La traducción de la Biblia al latín por San Jerónimo, conocida como la Vulgata, fue un hito en la historia del cristianismo. Esta obra monumental, completada alrededor del año 405, se convirtió en la versión oficial de la Biblia para la Iglesia Católica durante más de 1000 años. La Vulgata no solo unificó las diversas traducciones existentes, sino que también estableció un estándar para futuras traducciones bíblicas. San Jerónimo comenzó su labor de traducción bajo el mandato del Papa Dámaso I. Su objetivo era crear una versión de la Biblia que fuera fiel a los manuscritos originales en hebreo y griego. Para ello, Jerónimo se retiró a Belén, donde dedicó años a estudiar y comparar diferentes textos. Su enfoque meticuloso y erudito resultó en una traducción que combinaba precisión académica con claridad y accesibilidad para los hablantes de latín. La Vulgata incluye todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, así como algunos textos que no están presentes en el canon hebreo. Esta inclusión de libros adicionales, conocidos como deuterocanónicos, refleja las complejidades y debates en torno a qué textos debían ser considerados sagrados. La decisión de incluir estos textos tuvo un impacto duradero en la tradición bíblica y en cómo se perciben las escrituras sagradas en diferentes ramas del cristianismo. El legado de la Vulgata es profundo. Esta traducción no solo facilitó la difusión de la Biblia en el mundo occidental, sino que también influyó en la teología, la liturgia y la educación. La Vulgata sirvió como base para muchas traducciones posteriores y sigue siendo una referencia clave para los estudiosos de la Biblia. El trabajo de San Jerónimo es un testimonio de la importancia de la traducción precisa y la dedicación a preservar la integridad de las escrituras sagradas. Los libros apócrifos y pseudoepígrafes son textos que no forman parte del canon bíblico aceptado por la mayoría de las tradiciones cristianas. Estos libros, aunque valiosos para entender la diversidad de pensamiento y creencias en la antigüedad, han sido objeto de debate y controversia durante siglos. La Biblia etíope incluye varios de estos textos, lo que la distingue de otras versiones de la Biblia. Los libros apócrifos son aquellos que fueron escritos durante el periodo intertestamentario, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Estos textos, como Tobías, Judith y los Macabeos, se consideran inspiradores y útiles para la enseñanza, pero no han sido aceptados universalmente como parte del canon sagrado. En cambio, los pseudoepígrafes son obras que se atribuyen falsamente a figuras bíblicas prominentes, como Enoc o Moisés, y a menudo contienen narrativas y enseñanzas que difieren de las doctrinas establecidas. La inclusión de estos textos en la Biblia etíope refleja una tradición más inclusiva y diversa de las escrituras sagradas. El libro de Enoc, por ejemplo, proporciona detalles adicionales sobre la caída de los ángeles y el juicio de Dios, temas apenas mencionados en el canon tradicional. Estos textos ofrecen perspectivas únicas y enriquecen la comprensión de la teología y la cosmología bíblicas. Sin embargo, la aceptación de los apócrifos y pseudoepígrafes ha sido una fuente de conflicto. Muchos líderes de la Iglesia primitiva consideraron que estos textos no eran divinamente inspirados y por lo tanto no debían incluirse en el canon.
Esta exclusión ha llevado a una percepción de estos textos como secundarios o menos auténticos. A pesar de esto, la Biblia etíope continúa venerando estos libros, subrayando la diversidad y la riqueza de la tradición cristiana etíope y su compromiso con una visión más amplia de las Escrituras sagradas. La exclusión de ciertos textos de la Biblia ha sido una decisión contenciosa y cargada de implicaciones teológicas y políticas. Durante los primeros siglos del cristianismo, los líderes de la Iglesia se enfrentaron al desafío de definir un canon que reflejara con precisión las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles. Esta tarea no solo involucraba discernimiento espiritual, sino también decisiones estratégicas que influirían en la unidad y la ortodoxia de la fe cristiana. Los concilios de Nicea y Constantinopla fueron eventos clave en este proceso de selección. Los líderes de la Iglesia establecieron criterios específicos para determinar qué libros debían ser incluidos en el canon. Estos criterios incluían la autoría apostólica, la coherencia doctrinal y la aceptación general entre las comunidades cristianas. Sin embargo, este proceso también implicaba la exclusión de textos que no cumplían con estos estándares, independientemente de su popularidad o valor espiritual. La exclusión de ciertos textos, como los apócrifos y pseudoepígrafes, ha sido un tema de debate durante siglos. Muchos de estos textos ofrecían narrativas y enseñanzas alternativas que no siempre se alineaban con las doctrinas establecidas. Los líderes de la Iglesia temían que la inclusión de estos textos pudiera causar confusión y división entre los creyentes. Como resultado, se tomó la decisión de excluirlos del canon oficial, aunque continuaron siendo leídos y venerados en algunas tradiciones. La controversia en torno a la exclusión de textos destaca las complejidades y desafíos en la formación del canon bíblico. Esta decisión no solo reflejaba preocupaciones teológicas, sino también consideraciones prácticas sobre cómo mantener la unidad y la pureza de la fe. A pesar de la exclusión, muchos de estos textos han sobrevivido y continúan siendo estudiados y apreciados por su valor histórico y espiritual. La Biblia etíope, con su inclusión de estos textos, ofrece una perspectiva única sobre la diversidad y la riqueza de la tradición cristiana primitiva. La Biblia etíope es única no solo por su contenido, sino también por su estructura y los diferentes cánones que la componen. A lo largo de los siglos, la Iglesia Ortodoxa etíope ha mantenido dos versiones distintas del canon bíblico, uno amplio y otro estrecho. Esta dualidad refleja la diversidad y la profundidad de la tradición religiosa etíope, así como las diferencias internas sobre qué textos deben ser considerados sagrados. El canon amplio de la Biblia etíope incluye 81 libros, abarcando tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, así como varios textos adicionales no presentes en otras tradiciones cristianas. Entre estos textos se encuentran el libro de Enoc, los Jubileos y los 3 libros de Macabeos, entre otros. Este canon más inclusivo ofrece una visión más rica y diversa de las Escrituras sagradas, proporcionando detalles y contextos adicionales sobre las historias bíblicas. Por otro lado, el canon estrecho, que fue proclamado oficialmente por el emperador Haile Selassie en el siglo XX, consta de 72 libros. Esta versión más restringida excluye algunos de los textos adicionales presentes en el canon amplio, enfocándose en los libros que se consideran más centrales y fundamentales para la fe cristiana. La creación de este canon estrecho refleja un esfuerzo por armonizar las escrituras sagradas con las tradiciones más ampliamente aceptadas en otras ramas del cristianismo. La coexistencia de estos dos cánones en la tradición etíope subraya la flexibilidad y la inclusión que caracterizan a la Iglesia Ortodoxa etíope.
Esta dualidad permite a los fieles explorar una amplia gama de textos sagrados y obtener una comprensión más profunda y completa de la fe. Al mismo tiempo, resalta las diferencias internas y los debates sobre qué textos deben ser considerados canónicos, una cuestión que ha sido central en la historia de la formación de la Biblia. El emperador Haile Selassie, una de las figuras más emblemáticas de la historia etíope moderna, desempeñó un papel crucial en la consolidación y promoción de la Biblia etíope. Durante su reinado, Selassie trabajó incansablemente para fortalecer la Iglesia Ortodoxa etíope y preservar su rica herencia espiritual y cultural. Su influencia y decisiones han dejado una marca duradera en la historia de la Biblia etíope. Uno de los actos más significativos de Haile Selassie fue la proclamación del canon estrecho de la Biblia etíope. En un esfuerzo por unificar y estandarizar las escrituras sagradas, Selassie supervisó la creación de una versión más restringida del canon, que consta de 72 libros. Esta decisión no solo buscaba armonizar las escrituras etíopes con las tradiciones cristianas más ampliamente aceptadas, sino también fortalecer la identidad y la cohesión de la Iglesia Ortodoxa etíope. Además de su trabajo en la consolidación del canon bíblico, Haile Selassie también fue un ferviente defensor de la educación y la difusión del conocimiento. Durante su reinado, se fundaron numerosas escuelas y universidades que promovieron el estudio de la Biblia y la teología. Selassie creía firmemente en el poder de la educación para fortalecer la fe y mejorar la vida de su pueblo. Su compromiso con la educación y la erudición religiosa ayudó a preservar y transmitir la rica tradición espiritual de Etiopía a las generaciones futuras. El legado de Haile Selassie en relación con la Biblia etíope es complejo y multifacético. Su liderazgo y visión no solo consolidaron la posición de la Iglesia Ortodoxa etíope, sino que también promovieron una mayor comprensión y apreciación de las escrituras sagradas. A pesar de las controversias y desafíos que enfrentó durante su reinado, Selassie sigue siendo una figura reverenciada por su contribución a la preservación y promoción de la herencia espiritual de Etiopía. La existencia de dos versiones diferentes del canon bíblico en Etiopía refleja la complejidad y la diversidad de la tradición religiosa del país. Esta dualidad ha sido una fuente de riqueza espiritual, pero también de conflicto interno. Las diferencias entre el canon amplio y el estrecho han generado debates sobre qué textos deben ser considerados sagrados y cómo deben interpretarse las escrituras. El canon amplio, con sus 81 libros, ofrece una visión inclusiva y diversa de las escrituras. Sin embargo, esta inclusividad ha sido vista con escepticismo por algunos líderes religiosos y teólogos, que consideran que ciertos textos adicionales no tienen la misma autoridad divina que los libros canónicos más tradicionales. Este debate ha llevado a la creación del canon estrecho, que excluye algunos de estos textos para alinearse más estrechamente con las tradiciones cristianas más ampliamente aceptadas. La coexistencia de estos dos cánones ha llevado a una rica variedad de prácticas y creencias dentro de la Iglesia Ortodoxa etíope. Algunas comunidades y clérigos prefieren el canon amplio, valorando su diversidad y la profundidad espiritual que aporta. Otros, sin embargo, apoyan el canon estrecho, buscando una mayor coherencia y alineación con las prácticas ortodoxas tradicionales. Este equilibrio entre inclusión y exclusión ha sido una característica distintiva de la tradición religiosa etíope. Los conflictos internos sobre las versiones del canon no han debilitado la fe etíope, sino que la han enriquecido. La diversidad de opiniones y prácticas ha fomentado un entorno de diálogo y reflexión teológica, permitiendo que la Iglesia Ortodoxa etíope evolucione
y se adapte a lo largo del tiempo. A pesar de las diferencias, la devoción y la fe del pueblo etíope han permanecido fuertes, y la Biblia etíope sigue siendo un pilar fundamental de su identidad espiritual. La evolución de la Biblia a lo largo del tiempo ha sido un proceso complejo influenciado por factores teológicos, históricos y culturales. Desde sus inicios, la Biblia ha pasado por numerosas traducciones, compilaciones y revisiones, cada una reflejando las necesidades y preocupaciones de la época. La Biblia etíope, con su conjunto único de textos, es un ejemplo de cómo las escrituras sagradas pueden variar entre diferentes tradiciones cristianas. En el contexto de la evolución bíblica, la Biblia etíope se destaca por su inclusión de textos adicionales que no se encuentran en otras versiones. Esta diversidad de contenido refleja la rica tradición espiritual y cultural de Etiopía. Los libros adicionales, como Enoc y los Jubileos, ofrecen perspectivas únicas sobre la historia bíblica y proporcionan detalles adicionales que enriquecen la narrativa general. La evolución de la Biblia también ha sido influenciada por decisiones políticas y teológicas. Los concilios ecuménicos, como los de Nicea y Constantinopla, jugaron un papel crucial en la definición del canon bíblico, excluyendo ciertos textos y estableciendo un conjunto de escrituras aceptadas. Estas decisiones fueron motivadas por la necesidad de unificar la fe cristiana y evitar divisiones doctrinales, pero también reflejaron las dinámicas de poder y las preocupaciones de la época. La Biblia etíope, con sus diferentes versiones y su inclusión de textos adicionales, ofrece una perspectiva fascinante sobre cómo la Biblia ha evolucionado y se ha adaptado a lo largo del tiempo. Esta diversidad no solo enriquece nuestra comprensión de la historia bíblica, sino que también subraya la importancia de la interpretación y la tradición en la formación de las escrituras sagradas. La evolución de la Biblia es un testimonio de la riqueza y la complejidad de la fe cristiana, y la Biblia etíope es un ejemplo vibrante de esta tradición viva. Las razones políticas han jugado un papel significativo en la exclusión de ciertos textos de la Biblia. Durante los primeros siglos del cristianismo, los líderes de la Iglesia no solo se enfrentaban a desafíos teológicos, sino también a consideraciones políticas que influían en sus decisiones. La necesidad de unificar la fe cristiana y fortalecer la autoridad de la Iglesia a menudo determinaba qué textos serían incluidos en el canon y cuáles serían rechazados. La exclusión de textos como los apócrifos y pseudoepígrafes refleja esta dinámica política. Estos textos, aunque valiosos para algunas comunidades cristianas, no siempre se alineaban con las doctrinas y enseñanzas que los líderes de la Iglesia querían promover. Para evitar confusión y divisiones, se decidió excluir estos libros del canon oficial, consolidando así una versión más coherente y aceptable de las Escrituras. Las decisiones políticas también influyeron en la preservación y transmisión de los textos bíblicos. Durante los primeros siglos, muchos manuscritos que no fueron aceptados en el canon oficial fueron destruidos o escondidos. Algunos de estos textos sobrevivieron en comunidades aisladas o en tradiciones locales, como en el caso de la Biblia etíope. Esta exclusión no solo afectó qué textos eran accesibles, sino también cómo se interpretaba y comprendía la historia bíblica. La influencia política en la formación del canon bíblico subraya la importancia de considerar el contexto histórico al estudiar las Escrituras. Las decisiones tomadas hace siglos continúan afectando cómo entendemos y practicamos nuestra fe hoy en día. La Biblia etíope, con su inclusión de textos adicionales, ofrece una ventana única a estas dinámicas y nos recuerda que la formación de la Biblia fue un proceso tanto espiritual
como político. Los descubrimientos en el Mar Muerto a mediados del siglo XX revolucionaron nuestra comprensión de la historia bíblica y los textos sagrados. En 1947 se encontraron una serie de manuscritos antiguos en cuevas cerca del Mar Muerto, conocidos como los rollos del Mar Muerto. Estos textos, que datan de entre el siglo III a.C. y el siglo I a.C., incluyen copias de libros del Antiguo Testamento, así como otros textos religiosos y comunitarios. El hallazgo de los rollos del Mar Muerto proporcionó evidencia de la diversidad de textos y tradiciones que existían en la antigüedad. Estos manuscritos demostraron que había muchas versiones diferentes de los textos bíblicos y que las comunidades judías y cristianas tempranas tenían una amplia gama de escrituras que consideraban sagradas. Esto apoyó la idea de que la Biblia, tal como la conocemos hoy, es el resultado de un largo proceso de selección y exclusión. Entre los textos encontrados se incluyen copias del libro de Enoc y otros escritos que también se encuentran en la Biblia etíope. La presencia de estos textos en los rollos del Mar Muerto sugiere que eran ampliamente leídos y valorados en la antigüedad, aunque no fueron incluidos en el canon hebreo ni en la mayoría de los cánones cristianos. Este descubrimiento ha llevado a una reevaluación de la importancia y la validez de estos textos adicionales. Los rollos del Mar Muerto han enriquecido significativamente el estudio bíblico, proporcionando nuevos insights sobre la historia y la evolución de los textos sagrados. Estos manuscritos ofrecen una visión de las prácticas y creencias religiosas de las comunidades antiguas y subrayan la diversidad y la riqueza de la tradición bíblica. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto ha sido un recordatorio de que nuestra comprensión de las Escrituras sigue evolucionando y que siempre hay más por descubrir y aprender. En los últimos años ha habido un renovado interés en la Biblia etíope, tanto por parte de estudiosos como de laicos. Este interés ha sido impulsado por un deseo de entender mejor las tradiciones y textos que han sido marginados o excluidos del canon bíblico occidental. La Biblia etíope, con su rico contenido y su historia única, ofrece una perspectiva valiosa y complementaria a las narrativas bíblicas tradicionales. Estudiosos de todo el mundo han comenzado a investigar más a fondo los textos adicionales encontrados en la Biblia etíope. Estos estudios han revelado detalles y contextos que enriquecen nuestra comprensión de la historia y la teología bíblicas. Libros como el de Enoc y los Jubileos han sido objeto de análisis y debate, proporcionando nuevos insights sobre las creencias y prácticas de las comunidades judías y cristianas tempranas. El interés renovado también ha llevado a esfuerzos por traducir y publicar estos textos en otros idiomas, haciéndolos accesibles a un público más amplio. Estas traducciones han permitido a personas de diferentes tradiciones religiosas y académicas explorar y apreciar la diversidad de la tradición bíblica etíope. La accesibilidad de estos textos ha fomentado un mayor diálogo y comprensión entre diferentes comunidades religiosas. Además de los estudios académicos, el renovado interés en la Biblia etíope ha inspirado a muchos a explorar su propia fe y espiritualidad. Los textos adicionales y las interpretaciones únicas ofrecidas por la Biblia etíope han proporcionado nuevas formas de entender y practicar la fe cristiana. Este interés renovado subraya la relevancia continua de la Biblia etíope y su capacidad para inspirar y enriquecer la vida espiritual de personas de todo el mundo. La Biblia etíope continúa fascinando a estudiosos, creyentes y curiosos por igual, gracias a su contenido único y su rica historia. Su supervivencia a lo largo de los siglos, a pesar de los desafíos políticos y religiosos, es un testimonio de la devoción y la resiliencia del pueblo etíope.
La Biblia etíope no solo es un texto sagrado, sino también un símbolo de la identidad y la herencia cultural de Etiopía. La fascinación por la Biblia etíope radica en su singularidad. Contiene textos que no se encuentran en otras versiones de la Biblia, ofreciendo una perspectiva diferente y más completa de las historias y enseñanzas bíblicas. Estos textos adicionales proporcionan detalles y contextos que enriquecen nuestra comprensión de la narrativa bíblica, revelando la diversidad y la profundidad de la tradición espiritual etíope. A lo largo de los siglos, la Biblia etíope ha sido preservada y transmitida con gran cuidado y reverencia. La Iglesia Ortodoxa etíope ha jugado un papel crucial en esta preservación, asegurando que estos textos sagrados se mantengan accesibles para las generaciones futuras. Este esfuerzo de preservación ha permitido que la Biblia etíope siga siendo una fuente de inspiración y guía espiritual para millones de personas. La fascinación duradera por la Biblia etíope subraya la importancia de la diversidad y la inclusión en la tradición bíblica. Al explorar y valorar las diferentes versiones de las Escrituras sagradas, podemos obtener una comprensión más rica y completa de la fe cristiana. La Biblia etíope nos recuerda que la historia de la Biblia es una historia de evolución, adaptación y resistencia, y que siempre hay más por descubrir y aprender.